ayudar con este webinar, y también contamos con la participación de la Fundación Pro Bono, ya, quien también nos van a ayudar un poco en esta conversación. Así que le damos la bienvenida a todos a este nuevo webinar. Ustedes, como saben, la idea de nosotros de Donando es poder facilitarle este espacio a todas las fundaciones para que puedan tener esta herramienta, ¿no es cierto? Y poder ir conociendo más, ¿no es cierto? Y entendiendo más de las diferentes aristas que tiene el mundo de las donaciones y en el mundo de las fundaciones. ¿Ya? Le voy a dar la palabra a la Fundación Pro Bono, a Paulina, para que nos cuente un poco de ella, y después ya ahí partimos con Agustín y con Isidora. Gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos y a todas, veo hartas caras conocidas, qué bueno encontrarnos nuevamente. Solo recordarles a quienes no saben que Fundación Pro Bono tiene como misión promover el acceso igualitario a la justicia a favor de personas en situación de vulnerabilidad, pero también a favor de microempresarios y organizaciones sociales. Y para eso promovemos el voluntariado legal de nuestros miembros, que son principalmente estudios de abogados, departamentos legales, y también tenemos un grupo de abogados individuales que en el fondo no cobran por sus servicios legales al momento de tomar un caso pro bono. Así que si ustedes tienen algún caso, ya sea relacionado con esto, que en el fondo es más derecho tributario, o con alguna otra materia, les invito a que puedan entrar su solicitud a través de nuestra página web, que es www.probono.cl. Yo igual después lo puedo dejar ahí en el chat. Y en el banner superior derecho de la página aparece ingresa tu caso, y ahí llenan los datos que les pide el formulario y pueden ingresar su solicitud en caso de que requieran, por ejemplo, asesoría para su organización. Y también tenemos un chat online que yo creo que quizás puede ser súper bueno para incluso resolver dudas que puedan tener de esta misma charla. Ese chat funciona de lunes a jueves, de 10 a 12 del día, y también después de la tarde de 3 a 5 de la tarde. Así que les dejo esos dos datitos para que puedan acudir a nosotros, resolver sus dudas, para poder atenderlos. Y le doy el pase a Isidora Campos y también a José Agustín, que son de hecho abogados de Cuatro Casas, que es una oficina miembro de Fundación Pro Bono, y que hace un tiempito hicimos algo con ellos, y no me cabe duda de que van a aclarar todas las dudas que tengan. Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, se escucha perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Paulina, y muchas gracias, Juan Pablo, y a Donando y la Fundación Pro Bono por dar la oportunidad de poder estar acá y apoyar a las fundaciones que necesiten tener un poco más de información de todas las leyes que les rigen, y vamos a comentar también un poco de ciertas obligaciones que tienen que cumplir las fundaciones, corporaciones, tanto como para recibir donaciones, como para estar acogida a una ley específica de donaciones. Acá voy a ver si es que puedo compartir. Déjenme ver. Aquí. Parece que sí. Ahí se puede ver la presentación, ¿cierto? Que estoy presentando. Sí, sí se ve. ¿La pueden ver bien? Sí. No, solamente comentar, los que vamos a exponer vamos a ser Isidora Campos, asociada del equipo tributario de Cuatro Casas, y yo, también los dos somos asociados del equipo tributario, y nos ha tocado hacer un par de charlas, y nos ha tocado asesorar a distintas fundaciones, corporaciones, a través de la Fundación Pro Bono. Entonces lo que hacen estas fundaciones es que entran a través de la Fundación Pro Bono, y Fundación Pro Bono lo diría a los distintos estudios, porque por lo que decías que tienen alguna necesidad de asesoría legal, pueden hacerlo por esa vía, obviamente en ningún costo, la Fundación Pro Bono, y este es justamente el objetivo. Entonces, partiendo con la presentación, en primer lugar, mencionar que las fundaciones, las corporaciones y en general las organizaciones sin fines de lucro se enmarcan dentro de un contexto legal que deben cumplir con una serie de normativas. Dentro de estas normativas va a depender del tipo de organización sin fin de lucro ante la cual nos encontremos. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar el marco general, que es el Código Civil chileno, que tiene un título especial sobre las corporaciones y fundaciones, y que va a tener ciertas disposiciones que siempre va a ser necesario tener en cuenta.
Ya está una de las principales cosas que salen uno busca en Google, por ejemplo, obligaciones de las fundaciones, en típicos folletos informativos que dice cómo obtener la personalidad jurídica, etcétera. Generalmente, estas normas más generales las vamos a encontrar en el Código Civil y también en otras normas, como lo son la Ley 20.500 sobre asociación y participación ciudadana en la gestión pública. Ya en el ámbito religioso, por lo tanto, si es que nos encontramos con algunas iglesia o con algún tipo de religión que quiera constituirse de manera más formal, tenemos la ley 19.638 que establece normas sobre la constitución jurídica de iglesia y organizaciones religiosas. Luego, en materia de juntas de vecinos, que hace poco nos preguntaban con la ICI, tenemos la ley 19.418 y finalmente las cooperativas se rigen también por su propio decreto con fuerza de ley. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto de que no existe una única norma que rige a todas las corporaciones y fundaciones y a todas las organizaciones sin fines de lucro, sino que tenemos que ir al caso particular para entrar las disposiciones que le rigen. Ahora, en cuanto a la regulación tributaria, en términos generales, más allá de verse sujeta a ciertas leyes especiales que la regulan en un ámbito más, por así decirlo, corporativo, es decir, la forma en que se constituyen, cómo tienen que funcionar, el directorio, etcétera, también las organizaciones sin fines de lucro tienen que cumplir con obligaciones tributarias, igual que otro tipo de contribuyentes. Dentro de estas obligaciones tributarias vamos a encontrar, en primer lugar, la obtención del rol único tributario. Hey, Agustín, ¿Sí? perdón por interrumpirte, pero la presentación está en aspectos generales. Ah, qué raro, yo la estoy moviendo. A ver. Ahora sí, ahí se ve la regulación tributaria. Ah, ya. Entonces, es que ya yo la estaba mostrando entera y parece que ahí no sé. Agustín, lo que se ve también se ve como el PowerPoint, no se ve la presentación propiamente tal. Así que apretáis abajo para presentar. Sí, qué raro, es que lo apreté y ahí es cuando ahí lo ven entero. Que yo creo que No. estoy con dos pantallas, estoy presentando entonces la otra pantalla. Ah, estoy con dos pantallas, sí. Se puede poner dejar de presentar y presentar la otra pantalla, la que está como el PowerPoint completo. Déjame ver. Presentar otra ventana. A ver. Esto no me había tocado. Pero es que lo que pasa es que... Bueno, yo creo que podemos avanzar así, igual se ve. Eso, sí, se ve Sí, bien. no hay problema. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Sí, dale nomás. Ya, entonces las organizaciones sin fines de lucro no solamente se ven sujetas a esta regulación particular, por así decirlo, orgánica o más corporativa, sino que también a obligaciones tributarias, entre las cuales se encuentra la obtención del rol único tributario, el inicio de actividades, y el inicio de actividades, bueno, ahí generalmente se hace inicio de actividades siempre, siendo que estrictamente, tributariamente hablando, no siempre es necesario, porque existen fundaciones que no realizan actividades económicas afecta impuestos, sino que solamente reciben donaciones. Por lo tanto, ahí teóricamente uno podría decir que no es necesario iniciar actividades, pero en realidad, dado que muchas cosas en el servicio de impuestos internos se hacen una vez iniciadas actividades, en la práctica resulta que muchas veces hay que hacer igual el inicio. Entonces hay que ver el caso a caso si es que va a ser necesario o no. Por ejemplo, si reciben solamente donaciones en efectivo a través de una transferencia, no ejercen ninguna actividad económica, no va a ser necesario iniciar actividades. Pero si va a vender, por ejemplo, una tasa, si va a prestar un servicio, etcétera, y con eso también se va a financiar paralelamente a las donaciones, va a ser necesario que obtenga el inicio de actividades. Va a tener que pagar impuesto a la renta, igual que otro tipo de contribuyente, va a tener que pagar el impuesto de primera categoría, y ahí, cuando se inicia actividades, se va a clasificar en alguno de los regímenes que existen frente al servicio de impuesto interno, que por defecto van a caer dentro de un régimen específico que existe para este tipo de contribuyentes, que son los contribuyentes se llama artículo 14 letra G, que son organizaciones sin fines de lucro, pero igual, si es que ejercen una actividad económica, podría convenirles, por ejemplo, sujetarse al régimen PYME o sujetarse al 14A. Entonces, que es el régimen general aplicable a grandes empresas, entre comillas, que en realidad cualquiera puede acogerse. Por lo tanto, también para que sepan que pueden sujetarse a distintos regímenes tributarios, no tienen necesariamente uno por defecto. En cuanto al IVA, también se ven sujetas las fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro
al pago del IVA. Acá hay un entendimiento generalizado que es bien erróneo de que por el hecho de ser organizaciones sin fines de lucro no pagan impuestos y no pagan, por lo tanto, IVA tampoco. En realidad, las fundaciones y corporaciones, si es que realizan ventas habituales, si es que prestan servicios, tienen que pagar IVA y por lo tanto tienen que presentar sus formularios 29 mes a mes a través del Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, ahí la recomendación está en contar con un contador o ojalá una persona adentro que se encargue de esto, pero en el caso de que efectivamente existan estas actividades económicas. Luego el impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones, en principio debería tener que pagarse impuesto por las donaciones que reciban, pero como vamos a ver más adelante con la ICI, por las distintas leyes de donación que existen, se exime del pago de este impuesto. En principio también tienen que pagar contribuciones en bienes raíces, ahora también hay una exención específica dentro de la ley de impuesto territorial aplicable a las fundaciones y corporaciones. Lo mismo respecto a la patente comercial, que tiene que pedirse al momento en que se enrola la fundación dentro de la municipalidad, se puede pedir una exención por tratarse de una organización sin fin de lucro que no ejerce una actividad económica. Porque si va a ejercer una actividad económica, si va a vender, si va a prestar servicio, va a verse afecta a la patente municipal. Bueno, impuesto al lujo en realidad va más dirigido a aquellas fundaciones que no son tan realmente fundaciones y que tienen, por ejemplo, un Ferrari dentro y que no es utilizado para ninguna actividad económica, también se va a aplicar este impuesto al lujo de un 2% sobre el avalúo que determina el servicio, sobre el valor del bien. Entonces, estas obligaciones tributarias se traducen en otras obligaciones de día a día que van a ser necesarias para el cumplimiento tributario del contribuyente. Uno es llevar contabilidad, y la regla general es que las fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro tienen que llevar contabilidad completa, salvo que no desarrollen actividades afectas a impuestos de primera categoría. Y en ese caso, pueden llevar contabilidad simplificada. Tienen que, como dijimos, rol único tributario, inicio de actividades, y acá es bien relevante el tema de las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son una de las mayores fuentes de información con las que cuenta el Servicio de Impuesto Interno a la hora de proponer en las declaraciones de renta de la fundación, de la corporación y también de los donantes, proponerles, ya sea, por ejemplo, en el caso de una fundación, proponerle, en el caso de que hayan ejercido una actividad, proponerle el impuesto que quede determinado. O en el caso de un donante, proponerle la rebaja en el formulario 22 de los beneficios tributarios que le da la ley a la que está acogida la fundación a la que donó. Entonces, las declaraciones juradas es fundamental, que es algo que se pasa súper por alto, y que es sumamente relevante y que es efectivamente una obligación de la fundación y corporación. En el caso de que ejerzan una actividad remunerada, como servicios, venta, tienen que hacer pagos provisionales mensuales y presentar su formulario 29. Y bueno, finalmente, obviamente, presentar declaración de impuestos si ejerce su actividad afecta impuestos, e incluso si no lo hacen, también tienen que presentar su declaración anual de impuestos y cumplir con los requisitos particulares de la ley de donación específica que se acojan. Aquí, y si pasamos a ti. Si queréis, yo sigo avanzando en la presentación. Ya, eso. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre la normativa que regula las donaciones, específicamente los beneficios tributarios a los que se pueden acoger eventuales donaciones que reciban. Bueno, por regla general, las donaciones que recibe cualquier persona, no solamente las organizaciones sin fines de lucro, deben someterse al trámite de insinuación, que es una autorización que se le pide al juez civil, y en el fondo tiene por objeto despejar que con la donación no se esté vulnerando algún derecho de algún tercero, ya sea los acreedores o los herederos, etc. Y además las donaciones están sujetas a un impuesto para el donatario, para la persona que recibe la donación, que es el impuesto que grava las herencias, asignaciones y donaciones establecido en la Ley 16.271,
Y este impuesto es progresivo, es decir, a medida que uno recibe una mayor cantidad donada, mayor será el impuesto a pagar, que va desde un 1% hasta un 25%. Y existen también exenciones, recargos y descuentos a ese impuesto. Pero cuando es una organización sin fines de lucro la que recibe la donación, hay un sinfín de leyes que permiten a las organizaciones sin fines de lucro acogerse a ciertos beneficios. Y la mayoría de estas leyes lo que hace es eximir a las donaciones del trámite de insinuación y eximir también a las donaciones de este impuesto específico a las donaciones. En general, estas leyes, en el fondo hay que tener conocimiento súper exhaustivo de cuáles son los requisitos que aplican, cómo se deben acreditar las donaciones que se reciban y cuáles son los beneficios tributarios que esa donación van a implicar para el donante, para la persona que está efectuando la donación. Perdón, había una pregunta. Vamos a dar un espacio igual para contestar preguntas al final de la presentación. Así que quizás es más ordenado que respondamos todas las consultas al término, así que vayan anotándolas y luego se las respondemos. Se nos puede cortar mucho, si no. Eso. Y si compartimos Sí, la tabla que tú habías preparado. Sí, preparamos con Agustín una tabla comparando las distintas leyes, en realidad son las más comunes. Comparamos las leyes de donaciones con fines sociales, culturales, deportivos, educacionales y la nueva ley. Este Excel está bien completo, entonces la idea es compartírselos como un anexo a la presentación y ahora solamente hablar en términos generales de cuáles son las principales diferencias. Un segundo que se está abriendo, está medio lento esto. Algo importante antes de mostrarles el Excel es que todas estas leyes para una misma donación, digamos, son incompatibles. Es decir, no pueden acogerse a la misma ley cada donación. Y normalmente la donación a cuál ley va a poder acogerse va a depender fundamentalmente de quiénes son los donantes, quiénes son los que hacen la donación y quién es la fundación que recibe la donación y a qué fin se va a destinar esa donación. Entonces, bueno, la primera que pusimos ahí es la Ley de Donaciones con Fines Culturales. Esta ley es la ley número 18.985 y en el fondo, ¿quiénes pueden ser donantes? Bueno, las empresas que declaran rentas efectivas según contabilidad completa. Se incluye a personas naturales, pero siempre están excluidas las empresas del Estado. Los donatarios, entre otros, pueden ser corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, cuyo objeto exclusivo sea la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y las artes, y en este caso es importante mencionar que también se incluyen, por ejemplo, universidades y otras entidades. Bueno, y para no extenderme tanto, acá yo creo que lo más importante, o lo que les puede interesar, es que todas estas leyes tienen distintas formas de acreditar las donaciones. Respecto de estas últimas, o sea, de estas leyes que son las principales, todas se deben acreditar mediante formularios que los modelos están en la página del Servicio de Impuesto Interno. En el caso de la Ley de Fines Culturales en específico, a contar del 2022, la única forma de poder acreditar este tipo de donaciones es a través de la aplicación o página web del Ministerio de Cultura, en que la plataforma se tiene que emitir el certificado que se hizo en base al modelo número 40 del Servicio de Impuesto Interno. Y entonces ya no tiene que ser por escrito, sino que electrónico. El beneficio que otorga esta ley para la persona que hace la donación corresponde a un crédito tributario. La mayoría de las leyes, salvo la nueva,
establecen créditos tributarios para el donante, y todas, no la nueva ley, están también sujetas a un límite global absoluto que corresponde al 5% de la renta líquida imponible del donante. Es decir, si la donación, todas las donaciones que ha hecho superan ese límite, no se van a poder utilizar no se va a poder utilizar en su totalidad el beneficio. Bueno, todas también, como les comentaba, eximen a la donación del trámite de insinuación, no tienen que ir ante un juez civil a pedir autorización, ni tampoco pagar ustedes, las fundaciones, impuestos a las donaciones. Este Excel se los vamos a compartir, pero me interesa que sepan muy bien que fundamentalmente a qué ley se van a poder acoger va a depender de cuál es su objeto social y a qué van a destinar la donación. Bueno, aquí está todo explicado, el beneficio concreto que determina cada ley, y Agustín, si puedes bajar a la última fila. La nueva ley plantea varias cosas nuevas que son distintas a lo que se tenía que cumplir con las leyes anteriores. Lo primero es que expande mucho el universo de quienes pueden ser donatarias, de quienes pueden recibir las donaciones. Esto porque incorpora diversos fines que pueden estar incluidos en su objeto social, en el objeto de la fundación y en su actividad efectiva. ¿Qué es lo que desarrollan? En ese sentido, incorpora fines como el desarrollo social, el medio ambiente, la salud, las ciencias, la cultura, el arte, etc. Son muchos nuevos fines. Para poder recibir estas donaciones, las donatarias deben estar incluidas en un registro que se le pide a la Secretaría Técnica y hay que subir una serie de antecedentes a la página web. De todo esto, Agustín nos va a hablar en mayor profundidad. Si queréis, volvemos a la presentación. Eso, sí. También está ahí. Ya. Sí. Y solamente para ir concluyendo, porque le voy a dar el paso a Agustín para que les explique con mayor profundidad esta ley, para el donante no se puede utilizar un crédito, sino que él simplemente va a poder deducir un gasto. Y la nueva ley no está sujeta a este límite global absoluto de deducción de las donaciones. Ya. Gracias, Isi. Te pasaste. Ah, me quedé pegado. Sí, se quedó pegado. Si queréis, yo la comparto, la presentación. Mira, a ver. Acabo de cerrarlo. Es que es en la misma ventana la que está, ¿cachai? Entonces pensé que se iba a cambiar solo. No, Ahí. pero si quizás... Ahí está. Ya. Entonces, yéndonos en particular a la ley 21.440. Que esta ley, la verdad, igual nos llama un poco la atención con la ICI que todavía se habla de la ley nueva, porque parece que no tuvo una difusión tan buena en el año 2022, porque todavía la gente está súper perdida con cómo funciona. Lo que igual tiene todo sentido, porque todas las fundaciones, corporaciones, la mayoría ya se encontraba sujeta a alguna ley anterior y esto está pensado para generar las nuevas, aunque igual obviamente puede una anterior acogerse a esta nueva ley. Una pregunta que es muy, muy repetida es ¿en qué me afecta? O sea, yo estoy sujeto a una ley de donaciones particular, estoy afecto a la ley de donaciones de fines sociales o a la de fines educacionales, culturales, etc. ¿En qué me afecta? La realidad es que la ley 21.440 no afecta en absolutamente nada a una fundación o corporación que ya está acogida a una ley de donaciones. O sea, esta fundación o corporación puede seguir operando, emitiendo sus certificados de donaciones, otorgando beneficios tributarios a sus donantes, etcétera, con las mismas obligaciones, los mismos requisitos que tenía anteriormente. O sea, esta ley lo que hace es establecer un nuevo marco para que, entre comillas, esta sea la ley de donaciones, pero sin afectar las anteriores. Entonces, por eso se incluyen todos estos distintos fines, etcétera, pero en realidad no se afecta a las anteriores, a la fundación acogida a leyes anteriores. Lo que es
bueno, algunos puntos importantes de esta ley. En primer lugar, ¿quiénes son los donantes que se van a beneficiar de estas franquicias tributarias, de estas exenciones o reducciones de impuestos? En primer lugar, tenemos contribuyentes de impuestos de primera categoría, que son en principal empresas, ya sea que se rigen en el régimen general, o sea, llevan contabilidad completa con todos los registros tributarios, o pymes. O sea, se beneficia tanto a grandes empresas como a pymes. Contribuyentes de impuesto global complementario, o sea, contribuyentes personas naturales domiciliados residentes en Chile, ya sea dependientes o independientes. Incluso se puede dar beneficio a contribuyentes de impuesto adicional, es decir, personas naturales o empresas o personas jurídicas no residentes en Chile. Respecto a los fines, bueno, ya lo comentamos con la ICI, se amplía muchísimo, por lo tanto, hoy en día existen amplísimos fines de fundaciones nuevas que se constituyan o anteriores que tengan algún fin que no podía acogerse a una ley anterior, que pueden acogerse a esta ley de donaciones. En cuanto a quiénes pueden ser las donatarias, tienen que ser instituciones sin fines de lucro u otro tipo más específico de cuerpo bombero, entidades constituidas conforme a la ley 19.638, deben promover los fines por los cuales reciban los montos donados, es decir, por ejemplo, soy una fundación de educación, debo necesariamente, para poder acogerme a los beneficios y que los donantes tengan los beneficios también, debo realizar esos fines para los cuales recibí las donaciones, y deben ser entidades de beneficio público, o sea, que se ofrezcan los servicios, actividades, ya sea a toda la población o a un grupo de personas de características generales sin que hayan discriminaciones arbitrarias en determinar a quién se le van a otorgar los beneficios de la fundación. Ahora, esto también es súper preguntado. ¿Qué ofrezco yo como fundación a mis donantes? La fundación que se acoja a esta ley 21.440 va a tener varios beneficios. Primero, la donación no se va a afectar el impuesto a las donaciones que mencionábamos. Segundo, no va a tener que insinuarse, es decir, no va a tener que tener una autorización judicial la donación que se realice. En tercer lugar, constituye ingreso no renta para la donataria. ¿Qué quiere decir eso? Que si se tratara, por ejemplo, de una empresa que recibiera plata, esa empresa debería tributar porque ahí hay un incremento de patrimonio para la empresa. En cambio, como se trata de una donación que está acogida a una ley específica, la ley 21.440 te dice esto no es ingreso no renta porque se trata de una donación a una institución sin fin de lucro acogida a mi misma ley. Además, la donación de bienes corporales no se afecta con IVA. De ahí, no sé, imaginemos una fundación que se dedica a la limpieza de lugares sucios en Santiago y decide una empresa donarle 40 guantes. Si es que se lo hubiera vendido, esa empresa tendría que haber tributado con IVA. Pero al tratarse de una donación, la empresa que dona estos guantes, que dona las esponjas, todo lo necesario para que esta fundación pueda operar, no tiene que pagar IVA y no tiene que emitir ninguna factura o boleta por esa entrega, sino que únicamente va a necesitar el respaldo del certificado de donación que le emita la fundación o corporación. Ahí, Agustín, solamente para complementar, esta es una diferencia importante que esta ley vino a introducir en comparación con las otras. En la mayoría de las otras solamente se puede donar dinero, no bienes corporales, y esto incluso se pueden donar bienes incorporales que estén sujetos a registros. Marcas, por ejemplo. En las otras no se podía donar ese tipo de bienes. Perfecto, gracias. El último beneficio, que es probablemente el más atractivo, muchas veces mal visto, porque dicen, esta empresa solamente dona para rebajar impuestos, sin darse cuenta que en realidad lo que se está haciendo es atacar directamente un problema que tiene la sociedad a través de una fundación. Es que se puede deducir el monto de la donación de la base imponible, ya sea del impuesto de primera categoría, que es el impuesto que grava las rentas que obtienen las empresas, el impuesto único de segunda categoría, o sea, todas las rentas que obtiene una persona con un trabajo dependiente, con un contrato de trabajo, el impuesto global complementario, o sea, las rentas de una persona, por ejemplo, que es independiente y emite boleto honorario, o impuesto adicional. Por lo tanto, en todo este universo de contribuyentes van a tener beneficios acogidos a la ley 21.440, en el caso que se cumplan todos los requisitos.
Ahora, lo que exceda los límites que mencionamos acá, los cuales no voy a entrar porque son medio lateros, lo que exceda estos límites, porque claro, no es una exención infinita, sino que tiene ciertos límites que están establecidos en la ley y ahí van a poder verlo en la presentación y compartirlo con sus propios donantes para que también estén informados. Lo que exceda no puede ser deducido como un gasto en la base imponible, no puede ser deducido en la base imponible, pero no se afecta con ninguna sanción. O sea, no se va a afectar con un impuesto multa de un 40%, que es el que establece el artículo 21 de la ley de impuesto a la renta. O sea, si yo dono 1.000 y mi límite para deducir de mi impuesto era 500, los otros 500 no se me va a gravar con un impuesto multa, sino que solamente no se me va a permitir que lo deduzca de mi base imponible. Y luego, esto es lo que comentaba la ICI, que las donaciones no están sujetas al límite global absoluto, en virtud del cual todas las donaciones que realiza un mismo donante, por ejemplo, imaginemos que la ICI dona ahora a una fundación, va a tener o dona a 5 fundaciones distintas, existe un tope general, por así decirlo, que es el límite global absoluto. Bueno, en el caso de una empresa del 5%, también existe un límite en el caso de contribuyentes de global complementario, o sea, personas naturales. La gracia de la ley 21.440 es que no está sujeta a este límite. Entonces, podría ocurrir, por ejemplo, que una persona le done a 4 fundaciones distintas. Una está sujeta a la ley de donaciones culturales, la otra a fines educacionales, la otra a ley 21.440, la otra a fines sociales. Bueno, resulta que si es que se pasa el límite global absoluto, si dona, por ejemplo, y dona sobre el exceso no sé, las fines educacionales, no va a poder deducir, pero la ley 21.440, como no está afecta a este límite global absoluto, va a poder deducirlo dentro de los límites particulares de esta misma ley. Y finalmente, la prevención de que los beneficios de otras leyes de donaciones no son acumulables. O sea, si yo tengo una fundación que está acogida a la ley de fines educacionales y quiero registrarla para que se acoja a la ley nueva, no voy a poder acumular los beneficios y dar una doble deducción. Por la misma donación yo me voy a haber beneficiado por uno u otro. Respecto al certificado de donaciones, esto es una de las obligaciones que tiene la organización sin fin de lucro acogida a la ley 21.440, para efectos de, primero, respaldar la donación, que efectivamente se trata de donación, y segundo, por los fines, o sea, por el beneficio tributario que conlleva la donación. ¿Y cómo se respalda? A través del certificado de donación, que tiene que cumplir con las condiciones establecidas en la resolución 77 del 2022. Es importante que se tienen que emitir 3 copias, una emisión o sea, se emite una para el donante, el donatario, y una para el servicio de impuesto interno, pero no es necesario que se acompañe inmediatamente al servicio de impuesto interno. Esto en caso de fiscalización, yo voy a poder mostrar mi copia emitida y voy a poder demostrar que efectivamente se trata de una donación. Es importante también que las donatarias, es decir, las fundaciones, corporaciones, tienen que emitirlo dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se recibe la donación. Y acá creo que puedo darle el paso a la gente donando, que tienen, no sé si un convenio o un socio estratégico con el cual pueden facilitar y ayudar a las fundaciones y corporaciones para la emisión de estos certificados de donación para que no tengan que hacerlo ellas. No sé, ahí Alejandro, Juan Pablo, sí. Gracias, Agustín. Sí, a ver, nosotros en Donando, ¿cierto? Dentro de ser este articulador de este ecosistema, hemos ido haciendo diferentes convenios, y uno de los convenios que tenemos es con Donanley, que emite los certificados digitales frente al Servicio de Impuesto Interno. Entonces nosotros ya tenemos en la plataforma todas las donaciones que entren a través de Donando, ¿no es cierto? Se pueden generar ese certificado de donación de forma automática dependiendo de la ley que tenga la fundación. O sea, no solamente tiene que ser a una sola ley, sino que puede ser a diferentes leyes que se acoge a la fundación, como dijo antes Agustín. ¿Ya? Para poder tener este servicio, en el fondo, primero tienen que tener contratado con Donanley el servicio de certificados digitales. ¿Ya? Ellos los ayudan y lo apoyan a hacer todo
los trámites frente al Servicio de Impuestos Internos para poder emitir certificados digitales. Y después nos avisa a nosotros, ¿no es cierto?, para poder hacerle la integración junto con Donaldey, ¿ya? Donaldey tiene diferentes planes, ya tienen que pedir el plan que sea para donando, porque para poder conectarnos. Y después nosotros nos juntamos y vemos cómo los conectamos con ustedes, ¿ya? Y ahí hay una integración que se hace por parte nuestra, con usted, con la Fundación y con Donaldey. Buenísimo, muy buena cosa. Ya pues, siguiendo, las donatarias que se acogen a esta ley 21.440 tienen algunas obligaciones que son particulares de esta ley, que son distintas a las que se puede ver acogida alguna de las fundaciones, no sé, alguna de las fundaciones que está conectada, por ejemplo, que está acogida a alguna de las otras leyes, estas rigen para la ley 21.440. Primero, es bastante lógico, pero que se destinen las donaciones recibidas exclusivamente a los fines señalados al 41H, que son fines que se refieren básicamente a gastos operacionales relacionados con los fines de la fundación, por ejemplo, gastos operacionales relacionados a la educación de niños en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, en la construcción, mantención o reparación de inmuebles donde funciona la fundación, al financiamiento de programas, proyectos o actividades destinadas al cumplimiento de los fines. Entonces tiene que destinarse efectivamente los montos donados a el funcionamiento de la fundación y no a otro tipo de fines. Se tiene que enviar al donante el certificado de donación, se tiene que presentar el reporte anual a la Secretaría Técnica, que acá yo sé que este es un tema que es bien importante y que harta gente lo pregunta cómo se hace, qué guía existe. Y la verdad es que el reporte anual es una carga bastante grande para las fundaciones que están acogidas y por lo tanto podría dar para una charla entera. Lo que sí es que en esta presentación nosotros dejamos el link a la guía y también hicimos un anexo al final de la presentación con varias páginas donde pueden ver paso a paso cómo se hace este reporte anual, pero no nos vamos a extender más en esta charla. Después también es importante que frente a la Secretaría Técnica, que es donde se tiene que registrar la fundación o corporación, tiene que mantenerse actualizada la información de la donataria. Y acá es importante que eso pena exclusión del registro, o sea, si es que no se mantiene la información actualizada, eventualmente podría llegar a ser excluida la fundación corporación. Me imagino que eso va a ser bastante difícil que pase, pero hay que tener cuidado y por lo tanto siempre mantener actualizada la información. Bueno, después hay ciertas obligaciones particulares, en el caso de donaciones provenientes del exterior, y claro, esas son demasiado específicas, así que yo creo que sigamos adelante. ¿Qué prohibiciones tienen bajo esta ley las entidades donatarias, las corporaciones, fundaciones? Entonces, primero, las fundaciones, corporaciones, no pueden efectuar contraprestaciones en favor de los donantes o ciertas personas que están relacionadas con el donante, dado que en realidad ahí lo que estaría ocurriendo no es una donación, sino que estaría haciendo un servicio la fundación, la corporación, y por lo tanto, por ese servicio, debería cumplir con sus obligaciones tributarias, presentar el formulario 29, declarar renta, etc. Ahora, cuando son montos menores, es decir, como dice ahí, la prohibición no va a aplicar si es que la presentación tiene un valor inferior al 10% de lo donado y no supere las 50 UTM. O sea, si ya nos pasamos de esos límites, hay que tener cuidado de no hacer contraprestación en favor del donante, porque en realidad eso constituye un servicio. Si es que el donante me está pagando para que yo le haga una contraprestación, deja de ser una donación, deja de tener este fin de mera liberalidad o gratuidad que tiene la donación y por la cual se acogen a estos beneficios. Tampoco se puede remunerar los servicios prestados por los integrantes de la entidad o sus relacionados cercanos a valores superiores que los normales de mercado, porque ahí ya entramos a estos casos medio dudosos de fundaciones donde en realidad parece que sí hay fin de lucro y se están remunerando con montos que ya son exorbitantes, y eso puede llevar a también la exclusión del registro de donatarios de la Secretaría Técnica.
Tampoco pueden recibir donaciones, los que estén acogidos a esta ley, de los miembros del directorio, sus cónyuges, convivientes civiles, ascendientes o descendientes hasta segundo grado de consanguinidad. Perdón, ahí se me movió. Lo que mencionábamos antes sobre el reporte anual. El reporte anual a la Secretaría Técnica se tiene que presentar antes del 31 de marzo de cada año a través del portal. El tema es que el reporte anual entrega una serie, a través del reporte anual la Fundación entrega información. Esa información después se va al Servicio de Impuestos Internos. Pero para que el cruce de información funcione bien, como esa información se da al Servicio de Impuestos Internos, se recomienda presentarlo antes del 28 de marzo para que haga el cruce con la información que tiene que enviar la Secretaría Técnica al Servicio de Impuestos Internos el día 28 de marzo. Entonces, si yo ya lo presento el 29 de marzo, la Secretaría Técnica no va a tener mi información de quiénes fueron mis donantes, por ejemplo, y va a enviar la declaración jurada al Servicio de Impuestos Internos. Y el Servicio de Impuestos Internos va a preparar las propuestas sin la información de los donantes de mi fundación. O sea, es una recomendación práctica por los plazos en que se tienen que hacer estas declaraciones entre Secretaría Técnica, Servicio de Impuestos Internos y la propuesta de declaraciones de renta para los donantes. Y bueno, acá dejamos el portal de la ley de la Secretaría Técnica donde se pueden registrar y pueden ver además esta guía. Como pueden ver, es bastante amplio. Las obligaciones de reporte anual requieren información general, acciones realizadas, hitos, activos, pasivos, patrimonio, por lo tanto se recomienda hacerlo con un contador al lado. Muy importante, llevar un muy estricto control de las donaciones. ¿Por qué? Porque igual vamos a tener que informarlo dentro de este reporte anual a la Secretaría Técnica. Llevar también un registro estricto de los ingresos propios, transferencias, el destino que se le dio a las donaciones, cuáles bienes registrables han adquirido, por ejemplo, se dona una oficina a una fundación, y finalmente la preparación de una memoria anual y documentación financiera. Como dijimos, esto lo tenemos dentro de un anexo que lo preparamos con la ICI, pero este anexo es bastante largo, entonces yo creo que por ahora vamos a dejarlo hasta acá respecto a la ley 21.440 y tal vez en otra oportunidad podremos ahondar más en el reporte anual. Ahora los dejo la ICI para entrar un poquito más en detalle en las obligaciones tributarias de las organizaciones sin fines de lucro. Eso sí, y simplemente vamos a hacer un repaso relacionado con lo que hablaba Agustín al principio de la presentación. Está este desconocimiento normalmente de que las organizaciones sin fines de lucro, por no perseguir este lucro, no estarían obligadas a cumplir con ciertas obligaciones tributarias como es pagar impuestos, pero lo cierto es que están obligadas a cumplir con todas las obligaciones de un contribuyente normal, salvo ciertas exenciones, como el caso de que no deben pagar, por ejemplo, impuestos a las donaciones en caso de que se acojan a alguna de estas leyes especiales. Fundamentalmente respecto de renta, hay varias obligaciones accesorias o complementarias que hay que cumplir para declarar ese incremento de patrimonio que tienen las organizaciones cada año. ¿Y puedes seguir una lámina más? Ya, lo primero es, las organizaciones sin fines de lucro, como cualquier otro contribuyente, deben determinar su renta, su incremento de patrimonio cada año. Y para determinar el impuesto, uno tiene que hacer un cálculo de lo que nosotros llamamos renta líquida imponible. Y la renta líquida imponible es a la que se le aplica el impuesto de primera categoría, que puede ser de un 27-25%, en caso de que sean pymes, una tasa inferior. Para calcular esta renta líquida imponible hay que sumar todos los ingresos que tenga la fundación, y en principio las donaciones, por ejemplo, que no están sujetas a una ley de donaciones, debiesen incluirse dentro de esos ingresos. Pero como las donaciones que se reciban y que están acogidas bajo una ley especial de donaciones no constituyen un ingreso tributable, no se tienen que incluir dentro de los ingresos brutos. A los ingresos hay que deducirle los costos y los gastos
y ahí, luego de practicar una serie de ajustes, ya tengo mi renta líquida imponible, la que aplicándole la tasa de impuesto de primera categoría, me va a dar el impuesto a pagar. La renta o el impuesto de primera categoría se declara a través de un formulario, que es el formulario 22. Y bueno, acá puede que si es que les da un formulario a pagar con pago, ya estemos pasado el plazo, pero igual se puede presentar todavía a través de la página del Servicio de Impuesto Interno. Y este es un mecanismo que se le entrega a los contribuyentes para poder pagar el impuesto de primera categoría, y se presenta de manera electrónica. Normalmente lo que hace el servicio es proponer una propuesta de formulario 22 a partir del cruce de información que hace con lo que en el año se le ha informado. Entonces, sea que se acepte o no esa propuesta, el servicio va a conservar la facultad de fiscalizar a la organización en caso de que repare alguna partida o tenga alguna objeción. Dale, Agustín. Y justamente como ese formulario 22 se prepara, o sea, es una propuesta en base a la información que recibe, la información la recibe a través normalmente de declaraciones juradas que tienen que presentar no solamente las corporaciones y fundaciones, sino que todo tipo de contribuyente. Las declaraciones juradas son obligatorias para todo contribuyente, es decir, el incumplimiento, la no presentación de la declaración puede acarrear sanciones, generalmente son multas, y el servicio a través de resoluciones que va dictando año a año, fija el contenido, la forma y normalmente el plazo en que se tiene que presentar. Todo esto, si ustedes se meten a la página del Servicio de Impuesto Interno, que a veces es un poco difícil de navegar, pero cuando ya se le agarra la mano, por así decirlo, es mucho más fácil y está todo explicado. Nosotros acá les pusimos las declaraciones que normalmente interesan a organizaciones sin fines de lucro y vienen con los cambios para este año. Entonces, la primera y una de las más importantes, que si bien les afecta, ustedes no son los obligados a presentarla, es la declaración jurada 1956, que es la que debe presentar o la Secretaría Técnica o el Ministerio de Cultura, informando las donaciones que se hicieron y que se acogieron a la nueva ley o a la ley 18.985, que es la ley de donaciones con fines culturales. Y ahí el detallito que comentábamos, si se fijan, el plazo que tiene la Secretaría Técnica para enviar la información al Servicio de Impuesto Interno a través de esta declaración jurada, el 28 de marzo. O sea, si yo no he enviado la información al 31, que es la fecha máxima del plazo para enviar la información a la Secretaría Técnica, el reporte anual, no va a estar contenida dentro de la información que envíe la Secretaría al Servicio de Impuesto Interno. Entonces eso puede afectar, por ejemplo, como la Secretaría Técnica va a tener la información de quiénes son mis donantes, la va a enviar al servicio, y el servicio a partir de eso va a preparar las propuestas de formulario 22. Es importante anticiparse y hacerlo un poquito antes del plazo del vencimiento del reporte anual, y mandarlo antes de que la Secretaría Técnica mande esa información al servicio. Eso. Sí, igual nosotros creemos que esto se va a subsanar en los próximos años, pero por lo menos para este año pasó este desfase. Otra de las declaraciones juradas importantes es la 1945, que la tienen que entregar todas aquellas organizaciones sin fines de lucro que reciban ingresos. Ojo que esto es cualquier tipo de ingreso, ya sea por venta, remuneración de servicios, donaciones que reciban, que superen las 4.000 UF. Esto es importante porque antes el límite, es decir, quienes tenían que informar era mucho mayor. Si no me equivoco, antes tenían que informarlo solamente los que tuviesen ingresos superiores a 8.000 UF y este año se bajó. Entonces, más contribuyentes van a tener que presentarla. Esta declaración se presenta el 28 de junio de este año. Y también están, bueno, la 1832, que es para las donaciones acogidas a la ley con fines educacionales,
y la 1828, que es para presentar, que se podía presentar hasta el 27 de marzo y era para con fines deportivos y fines sociales. Antes también en esta declaración estaban incluidas las donaciones con fines culturales, pero ahora esas las informa el Ministerio de Cultura a través de la 1956, la primera. Y bueno, otras declaraciones juradas que pueden también ser relevantes en caso que tengan, por ejemplo, trabajadores o pagan honorarios, son la 1887 y la 1879. Buenísimo. Bueno, ya terminando un poco la presentación, un detallito solamente que me faltó antes de pasar a este nuevo tema, que Juan Pablo y la gente donando nos comentó que había un problema, por así decirlo, bastante común, que era que al hacerse donaciones a través de pago de tarjeta de crédito, por ejemplo, a través de Internet, por las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos, que ha dictado a través de resoluciones y las modificaciones a la ley de IVA, se incluye como un voucher equivalente a una boleta estas donaciones y se consideran como si fuera básicamente una venta o un servicio. Entonces, en principio, esto no debería ocurrir y Transbank debería ser la que automáticamente le asigne un código a ustedes de que no son un comercio y que no están efectuando ventas o servicios. Ahora, para evitar este problema y evitar que tengan que presentar formulario 29 pagando IVA y que sus donaciones finalmente se vean afectadas por el 19% de IVA que van a tener que pagar, es que Donando preparó una presentación para que sepan la manera en que pueden evitar este problema. Así, en el caso de que ustedes se vean con ese problema, van a tener que conversar con Juan Pablo y ahí les puede presentar cómo hacerlo, que a través de meterse a la página del Servicio de Impuestos Internos y básicamente decir que ustedes mismos van a emitir las boletas, pero en la realidad no los van a emitir, porque nunca realizan operaciones afectadas a IVA, solamente reciben donaciones. Ahora, ahí déjame meter un poquito la cuchara, Agustín. Ahí un poco comentarle, ¿no es cierto? Nosotros hemos hablado harto con la gente de Transbank, por lo mismo que decía Agustín de que Transbank marcara esto como que son donaciones. Transbank no lo hace, ya hemos hablado mucho con ellos, así es que Transbank tiene que informar todas las transacciones de igual forma, ya no manda una diferencia de que si la transacción es afecta o no se afecta a IVA, ¿ya? En las transacciones digitales por WebPay, Plus o por OneClick, que son las que nosotros más operamos, ¿ya? Hemos sabido de que en los POS, ¿no es cierto?, de Transbank sí se puede hacer, pero en la transacción web esa no se puede hacer y no los marca, ¿ya? Por otra parte, lo que comentaba Agustín de ingresar al Servicio de Impuestos Internos, nosotros tenemos ahí lo que nos han explicado algunas fundaciones, ¿no es cierto? Y los contadores de algunas fundaciones, cómo lo hacen ellos, nosotros se los podemos compartir, pero obviamente esto lo tienen que revisar con sus contadores para que vean ellos cuál es la forma más eficiente, ¿no es cierto?, de declarar o no declarar estas no ventas, en el fondo, de que son donaciones, de mostrarlas que sí son donaciones. ¿Ya? claro, ahí va a tener que distinguirse también, porque si efectivamente sí prestan un servicio o sí tienen algún tipo de venta, va a tener que distinguir y emitir la boleta por lo que sí corresponda. Entonces ahí, por eso, como dice Juan Pablo, es importante hablar con el contador y tenerlo claro eso. Uh-huh. El último punto que queríamos tratar es una ley nueva, que es la ley 21.622, que establece una exención de IVA a determinados servicios culturales. Y se definen por servicios culturales los que están vinculados a la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación, difusión de las culturas, arte y patrimonio. Ahora, ¿quiénes pueden acogerse? Fundaciones, corporaciones y otras organizaciones sin fines de lucro que sean consideradas como asociaciones culturales y que no tengan fin de lucro y presten servicios culturales. O sea, presten estos servicios que ya están definidos. Ahora, también es importante que no aplica sin más la ley por el hecho de cumplir los dos requisitos anteriores, sino que es necesario que se registren, se inscriban en un registro especial y además acompañen una declaración jurada en que manifiesten prestar este tipo de servicio a través
hay un anexo que contiene un formato que está en la resolución exenta número 6 de 2024 del Servicio de Impuestos Internos. Y esta resolución es exigible desde el 1 de enero de 2024, por lo tanto ya está plenamente al día y rigiendo. Así que con eso nosotros damos por terminado y feliz de ahora responder cualquier pregunta. A ver, aquí hay varias preguntas escritas, no sé, Juan Pablo, vale, ¿cómo? Sí, a ver, ahí levantó la mano José Tomás Silva de Cáritas, así que mientras vamos viendo las preguntas. ¿Me escuchan bien o no? Sí. Perfecto. Bueno, primero, gracias por la enorme pega y presentación. Creo que esto ayuda mucho a clarificar. Se te apagó el micrófono, José Tomás. Perdón, sí, ahí sí, disculpe. Tengo algunas dudas respecto a temas generales y otras respecto a la ley. Entonces, primero, tengo como esta inquietud respecto a qué entendemos por como una donación. Yo entiendo que, como tú bien lo explicaste, una donación es cuando alguien entrega un aporte a una fundación y cuando no hay contraprestación de por medio. O sea, yo no le doy nada a cambio, ¿ya? Pero hay ciertos límites que de repente aparecen en relaciones con donantes, no sé, pues, voy a dar un ejemplo que hemos tenido, por ejemplo, un auspiciador. Esa persona quiere recibir una presencia en algún afiche, en algún evento, entonces como que ahí yo, como que me cuesta definir si es donación o no, porque va a entregar dinero por estar presente en una marca, pero en un evento o algo así, y quiere que su logo aparezca, no sé, entonces, un auspicio o una colaboración de ese tipo, ¿es una donación o no? Esa es mi primera duda, ¿ya? Y segundo, yo quiero enfatizar con la ley de 21.440 en varios puntos y quiero hacer una pregunta en concreto que aparece dentro de este listado de preguntas que han aparecido en el chat. Porque efectivamente esta ley a nosotros por lo menos nos hemos sumado desde el principio, ha ayudado mucho, como bien decía Isidora, a por fin poder recibir donaciones en especie. Y aquí siempre nos ha aparecido esta duda, como cómo se calcula el valor de las especies, de los productos donados. Nosotros lo que hemos dicho, le decimos al donante que usted tiene que señalar el valor como contable de ese producto que dona sin IVA, pero después yo necesito un respaldo y me llega una guía de despacho con IVA y ahí como que empiezo a discutir con el donante si es que efectivamente se incluye el IVA o no. Siempre hemos llegado a un acuerdo de que no, pero la guía de despacho dice lo contrario, entonces, porque está integrado dentro de los sistemas contables dentro de las empresas. Entonces, es una gran duda que ha aparecido a lo largo de este año. Sí. Y lo segundo que quería preguntar sobre esta ley es que yo he escuchado, y creo que está bien explícito en la ley, que uno puede como vender los productos que yo he recibido como donado. Digamos, si a mí me regalan un colchón, si yo tengo un acuerdo con ese donante, puedo vender ese colchón a otro precio en un sistema que no afecte el mercado, porque eso facilitaría crear como destinar donaciones, no sé, pues a las famosas tiendas solidarias, como por ejemplo María Ayuda y otras que tienen este tipo de oportunidades para generar ingresos. Yo sé que eso, si yo lo vendo después, tiene que tener IVA y todo porque estoy vendiendo un servicio, pero quiero saber si es que efectivamente la ley lo permite. Ya, la primera pregunta respecto a como que entendemos por donación. Mira, yo me iría por el lado de entender que acá, en principio eso puede ser considerado como un servicio, ¿cierto? Pero si es que nosotros desde el principio definimos que entre los dos se trata de un acto voluntario y que no es una obligación, al no haber una obligación de las dos partes de pasar una cantidad de dinero y de la otra de prestar el servicio, no hay un contrato de prestación de servicio. Las dos voluntariamente están haciendo algo en favor del otro. Entonces yo lo tomaría así. Yo lo tomaría como, oye, mira, yo acá no tengo un contrato de prestación de servicio en que yo definí que este me iba a pagar tanta plata por prestarle el servicio, no sé qué. Entonces,
Si es que simplemente ponerlo en un pendón, en una actividad, no sé, pues de la fundación y que va a aparecer ahí como una persona que aportó, yo creo que hay que tratar de defenderlo más por ese lado y no creo que el Servicio de Impuestos Internos vaya a atacarlos por ese lado. Si lo llegan a hacer, esa sería por lo menos mi defensa. O sea, mira, oye, estoy tratando de agradecer de alguna manera a la persona que me donó, pero eso no significa que yo tenga un contrato de prestación de servicio y por lo tanto me están remunerando por un servicio pagado. La segunda se me fue, tengo la tercera, se me fue la segunda. La segunda tiene que ver con cómo se calcula el valor de los bienes en especie, porque de repente, no sé, pues, hay donantes que lo tienen muy integrado en su contabilidad, digamos, y es el valor de los libros contables, pero Claro. de repente llega una donación que, oye, es muy similar al valor comercial, entonces digo, bueno, ¿qué valor está considerando? Y yo tengo que considerar lo que dice la guía de despacho, digamos. Claro. En principio entiendo debería ser el valor contable, pero creo, estoy casi seguro que lo vi hace poco, de que la guía de despacho no es obligatorio emitirla, o sea, en el caso de donaciones. En el caso de donaciones. Se puede respaldar mediante una guía de despacho, estoy casi seguro, pero tendría que revisar el caso particular. Mira, a este tipo de preguntas también sirve, por ejemplo, la Fundación Pro Bono. Tú podéis decir, mira, necesito asesoría con ciertos temas, todos estos temas, lo lleváis a la fundación y podemos verlo en el caso concreto. Perfecto. Ahí, simplemente para complementar sobre todo eso, la ley establece, eso sí, los parámetros de que tienen que valorizar los bienes corporales e incorporales que se les donen. Ya en el caso de bienes corporales, tiene que ser el valor tributario el que lo tenía registrado el donante. Claro. Ya no puede ser, por ejemplo, el valor comercial. Si, por ejemplo, tiene computadores que les donan y los tiene completamente depreciados en su contabilidad, no les puede donar esos bienes, subirles el precio, en el fondo. No, claro, sí lo entiendo. Por ejemplo, lo que quiero decir es que queda como a criterio del donante y no de nosotros, pues nosotros no tenemos ni idea cuánto valen todos los productos del mercado. Claro. Es muy difícil. Entonces, Claro. uno confía en el donante, digamos. Y El tengo donante miedo. te dice, oye, te estoy donando estos computadores que valen no sé cuánto. Así Claro, como- sí, claro. pues, así funciona. Yo no manejo todos los precios del mercado, imagínate. Entonces, En yo principio, confío. por lo que dice la ICI, o sea, ellos deberían apegarse a la ley. Eso, sí. O sea, porque en el fondo, si es que no lo hacen, si es que no siguen la ley, no se van a poder acoger a los beneficios, no van a poder deducir ese gasto. Ujú. Por eso normalmente o sea, hay que confiar porque ellos no van a fingir o simular un precio mayor, porque si no la ley no les va a ser aplicable. Entiendo. Ujú. Perfecto. Sí, a mí ya se me olvidó la tercera, perdón la La memoria. tercera, no, sí, perdón. La tercera tenía que ver con cómo. Ay, no, espérate, la tenía acá, prefiero mirarla. Si se puede vender lo donado. Claro, si se puede vender lo donado. Yo entiendo que la ley lo permite, pero quiero así como una respuesta tributaria, o sea, de ustedes como asesoría legal. Sí, o sea, yo creo que ahí el gran problema que hay que tener es tu costo. O sea, tú vas a tener un costo de adquisición de nada, entonces vas a tener que tributar por toda la diferencia entre el costo y el precio de venta. Ajá, entiendo. Claro, Entonces, ahí, sí, ahí aparte de ese problema, y para tu tranquilidad, la ley lo permite expresamente. Ya. ¿Ya? Siempre que el producto de la venta se destine a los fines que señala la ley. No, claro. O sea, ¿Ya? hay muchas fundaciones que ya están entrando en este modelo de gestión de recursos que es a través de tiendas solidarias. Entonces, quiero saber si es que se puede hacer, digamos, de manera legal con este tipo de ingresos, digamos, que son donaciones en especie. No, sí, la ley lo permite expresamente y con la prevención de que se tiene que grabar con IVA, si es una venta. Sí, obvio, porque es una venta. Sí. Ajá. claro. Y me suma una pregunta que aparecía ahí sobre Y ahí vaya a tener problemas del crédito fiscal, no vas a tener crédito, no vas a tener costo, no vas a tener... Entonces lo mejor es que te den en plata, tú comprar y ahí vender. O sea, Sí. puede ser, tributariamente puede ser mejor porque ahí tenéis crédito, tenéis costo, tenéis... No, lo entiendo, sí. Perfecto. Gracias. Y ahora hay otra pregunta de Antonieta. Y después Waldo, que tiene también otra pregunta. Y Carmen. Hola, sí.
Mira, yo tengo dos preguntas. Nosotros, la Fundación está acogida en la ley 19885 y quería ver cómo compara el beneficio tributario que actualmente estamos ofreciendo con el de la ley nueva, porque en el fondo tengo personas que ya están recibiendo el beneficio y que querría saber si me conviene ofrecerles el cambio a la nueva ley o no, pensando en, obviamente, aportes en dinero. Y la otra pregunta es si la Secretaría Técnica, ¿esta es nueva, es otro ente o es la misma que está en el Ministerio de Desarrollo Social, donde ya estamos acogidos en el registro donatario, la fundación y los proyectos? Ahí dale. puedo partir yo, sí. Ya, en términos generales, y sin saber en el fondo las características especiales o en qué situación está el donante en este caso particular, el beneficio para el donante es mejor el de la ley 19.885, ¿ya? Porque la diferencia material que produce el reconocimiento de un crédito tributario es mucho mayor que el de un gasto, ¿ya? Porque el crédito tributario se puede imputar contra el resultado del impuesto de primera categoría, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo ingresos por 100 y gastos por 50 y un crédito por 50, me va a dar 100 menos 50 y a esos 50 yo le voy a poder deducir un crédito de 50, o sea, impuesto a pagar 0, ¿ya? En cambio, la nueva ley no te reconoce un crédito tributario, simplemente hay una deducción al nivel de gasto que es anterior a la posibilidad de deducir un crédito, ¿ya? Ahora, el problema es que la ley 19.885 está sujeta al límite global absoluto, ¿ya? Por lo tanto, si es que el donante hace muchas donaciones bajo las leyes anteriores y no la nueva ley, y está sobre ese límite, tampoco va a poder deducir el crédito. Y por eso le va a servir la nueva ley, que sí le va a permitir deducir un gasto. Al final depende del caso particular. Claro. Habría que entrar a verlo, Claro, ver pero quiénes son los donantes, si hacen donaciones a otros. Hay que verlo en el caso concreto para saber. Pero en abstracto, claro, lo que dice la ICI sobre la diferencia entre el crédito y el gasto. El crédito siempre pega más fuerte que el gasto. El gasto es un poquito menos material, por así decirlo. o sea, sería como en caso que creo que un par de veces nos ha tocado de alguna empresa que estuvo en el tope, proponerlo como una alternativa, pero eso, claro, como decís tú, es como caso a caso. Eso, Y el tema de la Secretaría Técnica, es la El misma. tema es un ente nuevo. Es un ente nuevo dependiente del Ministerio de Hacienda, separado de las otras leyes. Es como full para la ley 21.440. Pero es en Hacienda, entonces. sí, Sí. pero es la misma de esta ley, de la 21.440. Si ya te inscribiste bajo la 21.440, no estamos hablando de otra Claro. Secretaría Si Técnica. está sujeta a otra, no le aplica a esta Secretaría Técnica. No tiene nada que ver. O sea, usted, Perdón, yo por ejemplo, quiero corregirlo, porque lo que preguntan María Antonieta es si el equipo que está a cargo de la 1885 es el mismo que el equipo de la ley 1440. No lo es, son unidades técnicas completamente distintas. eso. Ok. Sí. Y un comentario, perdón que me meta, es que la 885, la 19.885, exige que la institución esté registrada y que haya un proyecto elegible. Si no hay un proyecto elegible, no puedo recibir donaciones por esa vía. Sí, que ese es nuestro caso, o sea, estamos registrados, tenemos proyectos en el registro donatario, en el banco de proyectos, entonces nuestra duda era, ¿vale la pena hacer todo este otro registro, digamos, para que a lo mejor generar, claro, no, por el tema de las donaciones en especies puede ser interesante, pero no abandonar lo que ya tenemos, porque yo sí tengo claro que el beneficio, el crédito tributario que otorga la 1985 es harto más ventajoso que poder reducir de gasto tu donación. Ujú. Eso, muchas gracias. Carolina, tú tenías una pregunta. Hola, ¿cómo estás? Yo quería preguntar, en el caso de las donaciones internacionales, como qué pasa con los grants y ese tipo de donaciones, ¿se tienen que declarar por declaración jurada? Sí, creo que tiene la verdad, ese caso es el que menos nos ha tocado ver. Generalmente las donaciones son las nacionales, las que nos tocan. Pero sí, entiendo que hay una declaración jurada especial en el caso de donaciones sobre cierto monto desde el extranjero.
Así que eso hay que verlo con cuidado, porque tiene su propia declaración jurada y que es distinta, casi seguro. Y otra consulta, ¿cómo se comunican los comprobantes de donaciones al Servicio de Impuesto Interno? O eso, yo había escuchado que decías que había que tenerlos a mano por si los pedían. Sí, sí, no es necesario autorizarlo, ni timbrarlo, ni... Ahí, Carolina, ¿estás hablando de la nueva ley, cierto? Sí. Ya. Sí, o sea, lo tienen que emitir y el donante lo tiene que guardar para que cuando el servicio se lo pida en una fiscalización, pueda acreditar que se recibió y que se hizo la donación. Ese donante va a estar deduciendo un gasto, va a estar pagando, entre comillas, va a estar pagando menos impuestos por hacer esa donación, entonces el servicio puede decir, oye, no me calza, a ver, presentar el certificado. Ya, pero nosotros como ONG igual tendríamos que tenerlo respaldado, ¿no? Sí. Ahí, Carolina, lo que hablamos también un poco antes de la gracia de tener esto con Donald Ley y también con nosotros en el fondo es que ese certificado se emite al tiro frente al Servicio de Impuesto Interno y lo recibe tanto ustedes como fundación como el donante. Entonces ya en la declaración de impuestos, como ya está recibido digitalmente, le debería de aparecer en sus declaraciones de impuestos a las personas. Ah, perfecto. Ya esa es la gracia de tener este certificado online en el fondo. Ya que se emite igual que una factura electrónica, se emite el certificado electrónico. Ya, porque nosotros nos acogimos a la ley de donaciones, a la nueva, pero dieron como un certificado, como un Excel, por así decirlo, un Word. Sí, ese es el modelo que está en la página Es el del modelo servicio. que está en Sí. la resolución del servicio. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Buenísimo. Hay una pregunta más de Carolina. Hola, A ver. sí, ¿qué tal? Yo tenía un par de preguntas. Una que en alguna charla alguna vez online escuché que desde la ley 21440 también se podían donar horas de trabajo profesional, pero no he encontrado más información de cómo se hace, cómo se acredita, cómo se contabiliza y si es que efectivamente es así. Esa es una de las consultas. También la otra es que había visto en esta misma ley, que es de hecho la única que nosotros estamos acogidas, que luego de 2 años es posible recibir donaciones de familiares, pero hay que hacer un trámite, como de, no sé, certificar, no sé si esa es la palabra correcta, de que efectivamente se están cumpliendo los fines por los cuales se está, se está como registrado. Bueno, esas son dos al menos las preguntas que en este minuto me acordaba. Sí, a ver. Yo ahí puedo partir por la segunda pregunta primero, que la primera es un poco más complicada porque en principio yo te diría que esa situación es un poco, digamos, gris, porque la ley permite donar cosas incorporables como podría ser el trabajo o la obra humana, pero sí hace la prevención que tienen que estar sujetas a registro o inscripción. ¿Ya? Así que eso podemos darle una segunda vuelta, pero para la segunda pregunta... efectivamente, la Secretaría puede eximir de la obligación de no recibir estas donaciones cuando se le acredite que la fundación lleva inscrita 2 años y en el fondo ha hecho actividades relacionadas con los fines por esos 2 años. Claro. Perfecto. Y en eso, en una pregunta en realidad derivada de eso mismo, si en el caso hipotético, por ejemplo, nosotros somos una corporación, tenemos obviamente nuestro pago ¿cómo se llama? Nuestro pago mensual nosotras como socia para la corporación, como para los gastos básicos. En el caso hipotético, por ejemplo, que una socia diga, tiene todas sus cuentas pagadas con nosotras, pero ella quiere hacer un aporte mayor, porque, no sé, la bondad de su corazón, ¿eso se puede pasar por ley de donaciones o al ser una socia no se podría, incluso si está haciendo un aporte económico más grande como del que se acordó como socias? Me perdí un poco en el ejemplo. Sí. Es una socia que paga mensualmente, pero que además va a ser una donación aparte. Claro, donde tú, no sé, porque digamos que nosotros mensualmente tenemos que pagar una cuota de 10.000 pesos, pero ella dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una donación de 300.000 pesos por X cosa. ¿Eso se puede pasar como el pago extra como donación, a pesar de que ella también es socia y está pagando en el fondo como las cuotas que nosotros acordamos? O sea, pero ella no es miembro del directorio, ni No, una socia extra dentro del... no debería haber ningún problema. Ustedes le emiten el certificado y
es una donación como cualquier otra. Perfecto, gracias. Y tenemos la última pregunta. Ahí, cerrando. Hola, Hola. ¿se escucha? Ya, súper. Sí. Mira, tengo una pregunta porque siempre con la ley de donaciones hablan de organizaciones sin fines de lucro, hablan de las cooperativas, pero ¿les tocaba a usted ver cooperativas que efectivamente se acojan a esto? A mí personalmente no me ha tocado. Cooperativas no me ha tocado. Pero, o sea, por lo menos la ley habla de entidades sin fines de lucro. Cuando uno busca la palabra cooperativa no está. Pero tampoco está la palabra fundaciones o corporaciones. A ver, tampoco. Entonces, yo creo que si es que la cooperativa efectivamente no tiene fines de lucro y se le puede mostrar a la Secretaría Técnica esto, yo creo que no debería haber ningún problema. O sea, acabo de revisar la ley, no está la palabra fundación ni corporación tampoco. Así que actualmente cooperativas también. Cooperativas, perdón. Ya, listo, gracias. Yo creo que todavía queda la duda sobre la donación de servicios y cómo se valorizan. Sí. Bien complicado eso. Oye, aquí Sí. yo creo que hay muchas más dudas que podemos ir teniendo en el fondo, pero en función también del tiempo y de ustedes, tanto Antonio e Isidora, y después también de las demás fundaciones que estamos conectados, yo creo que esto podríamos, como decía, en una parte, ¿cómo se llama? Decía en una parte que esto podría dar para mucho rato más en algunos temas. Yo creo que podríamos, no sé, pues, ir más adelante y ver si es que podemos desarrollar algún otro tipo de webinar junto con Pro Bono también para temas más específicos. ¿Ya? Nada, yo agradecerles a ustedes, ¿no es cierto? Tanto a Isidora como a Antonio de esta presentación, también a la Fundación a la Fundación Pro Bono. Y eso, pues, así que les damos muchas gracias. El video, ¿no es cierto?, va a estar, se va a grabar, o sea, ya se grabó y se va a mandar a todos los que participaron en este webinar. Así que ahí quiero corregir una cosa, le cambié el nombre a Agustín, le dije Antonio, así que muchas gracias a Agustín y Isidora por